Buenas noches, bienvenidos a la tercera temporada de Sostiene Pereira, ahora con una emisión especial o con una temporada especial sobre la Copa del Mundo Qatar 2022. Como usted sabe, esta es la primera ocasión en la que que es el gran evento, el magno evento deportivo del fútbol mundial, se va a llevar a cabo durante el invierno, toda vez que al ser Qatar un país con temperaturas propias del desierto, donde se encuentra este lugar, pues es imposible que se juegue en el verano. Entonces tendremos mundial a partir del 20 de noviembre y hasta el 18 de diciembre. Bienvenidos sean, me da mucho gusto poder volver a vernos, volver a saludarnos, y esta noche vamos a comenzar a calentar motores. Antes de entrar de lleno con la parte del fútbol, antes de comenzar a hablar de la selección nacional, que por supuesto es un tema que a todos nos interesa en este país, empecemos por conocer ¿qué es Qatar? Hemos escuchado, hemos leído, hemos visto en las noticias todos estos últimos meses, cada que, digamos, pasa un día y se acerca más el inicio de la Copa del Mundo, acerca de la violación a los derechos humanos, que si el maltrato a las mujeres, que si la manera como Qatar obtuvo la sede del Mundial mediante una serie de sobornos a los integrantes del Comité Ejecutivo de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial. Pero antes de eso, hagamos una pausa y platiquemos con nuestro invitado de esta noche. Me da muchísimo gusto y estoy muy congratulada de tener al doctor Carlos Martínez Assad. Por supuesto, usted lo conoce, un investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París y un experto en el tema que hoy nos ocupa. El orientalismo es una de las líneas de investigación que el doctor Martínez Assad ha cubierto relacionado con manifestaciones culturales en la historia de los países del Medio Oriente, entre los que destacan las religiones, los procesos de conformación de las naciones que lo integran, la incidencia de grandes potencias, la confrontación de grupos, las migraciones, las expresiones literarias y cinematográficas. Así es que, doctor Martínez Assad, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta noche a Sostiene Pereira. Muchas gracias por su tiempo y por ayudar a que nuestro auditorio empiecen a entender un poquito acerca de Qatar. Buenas noches, doctor Martínez Assad. Muy buenas noches, Beatriz. Un gusto estar pues, aquí si me permite. y poder platicar. ¿Cómo? Perdóneme, ¿me está escuchando? Sí, sí le escucho. Doctor Martínez Assad, vivimos evidentemente en esta parte de América, muy lejos del Medio Oriente, muy lejos del Golfo Pérsico, donde se encuentra este país Qatar. Antes de entrar de lleno a la parte del fútbol y del Mundial, la Copa del Mundo Qatar 2022, ayúdenos a entender un poco, ¿qué debemos saber de Qatar? ¿Qué en México, los mexicanos, debemos entender por cómo es este país? ¿Con qué ojos debemos verlo? Bueno, sí, primero agradezco la posibilidad de estar aquí con ustedes y hablar de lo que es Qatar antes de que cedan los micrófonos a quienes hablen de fútbol y del Mundial, que de eso yo me declaro incompetente. Pero yo tengo en la Universidad Nacional Autónoma de México el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, y en ese sentido es que todos los países de esta región nos interesan y les hemos dedicado mucho de nuestro trabajo a su estudio. Bueno, primero, lo que es más sorprendente es que Qatar es un país muy pequeño, es un país de 11.500 kilómetros cuadrados, un poco estando en México, para que me entiendan bien, cabría pues aproximadamente como casi 10 veces en el estado de Oaxaca. O sea que es un país realmente muy pequeño. Sin embargo, es un país con una riqueza enorme para lo que son sus dimensiones, porque
porque se encuentra entre los primeros 13 países en el ranking mundial de 190 países, ocupa el 13º lugar en Producto Interno Bruto, o Producto Per Cápita más bien. Entonces, pues estamos en una situación compleja, donde tenemos que hacer varias consideraciones. Primero, que se trata de un país donde, con una cultura donde antes no había habido un mundial de fútbol. De hecho, es el primer país árabe que aloja un mundial de fútbol. Pero además a mí me sorprende que en lugar de haber elegido quizá un país más amplio, se haya considerado Qatar, que es un país pequeño con la capital Doha, pero eso sí con una enorme riqueza. Creo que tiene mucho ¿cómo podría decir? Interesante que se realice un mundial de fútbol en un país como este, pero sin embargo también tiene sus dificultades. El país es la primera vez que alberga un evento de este tipo, aunque previamente había tenido ya los Juegos Asiáticos ahí, pero nada que ver con las dimensiones de un mundial de fútbol, para el cual han tenido que hacer 7 estadios, porque no tenían estadios, 7 estadios, construir líneas de ferrocarril, construir aeropuerto, un aeropuerto que ya está en funciones, un tren ligero, vías de comunicación, carreteras, etcétera. Bueno, ha sido una inversión en obras de infraestructura impresionante. Y pues la parte que me interesa más es la cuestión cultural. Y es un país singular en Medio Oriente, porque aunque ostenta una población mayoritaria de musulmanes, sin embargo, es un país que alberga 13% de cristianos y 15% de hindús. Pero me preguntarían, ¿por qué tantos cristianos y tantos hindús en un país musulmán? Pues muy sencillo. La mayoría de la población que vive en Qatar es inmigrante. Qatar tiene 2.500.000 habitantes y solamente un poco menos de 250.000 son catarís. Todo el resto son trabajadores inmigrantes. Es una desproporción impresionante. Hay muy pocos países en una situación semejante. Por eso creo que el país se ha tenido que modernizar a fuerza y poder convivir con diferentes grupos con tradiciones culturales distintas. Sin embargo, en el país predomina la Sharia o la ley islámica para regular absolutamente todo lo que es la vida cotidiana, matrimonios, trato en el trabajo, el trato a las mujeres, etcétera. Entonces, estamos viendo pues un país muy singular, con una enorme capacidad de modernización y al mismo tiempo con rasgos muy tradicionales que le vienen de muy atrás. Pero en esto mismo, otra parte que es muy significativa es que es un país muy reciente. Qatar apenas en 1971 se independizó de la Gran Bretaña. O sea, es probablemente uno de los países más jóvenes en el mundo. Y sin embargo, como cultura, tiene una tradición que data de la época del Imperio Romano. Es decir, el territorio de Qatar, la península de Qatar, ha sido descrita por Ptolomeo, quien también hizo el primer mapa de esa península. Se le conoció como un lugar que vivía fundamentalmente
de las las perlas que eran encontradas en el Golfo Pérsico y la mayoría de los trabajadores eran buscadores de perlas, una tradición que continúa, pero ya no es lo sustantivo porque actualmente Qatar vive en una gran proporción de los hidrocarburos, de las grandes reservas de petróleo y de gas que tiene en ese tan pequeño territorio, convirtiéndose en uno de los países con las mayores reservas probadas, que por ejemplo en metros cúbicos de gas rebasa los 380 billones de pies cúbicos. Produce 850,000 barriles de petróleo al día. O sea, todo esto nos da una dimensión de veras de un país complejo, de un país muy interesante. Pero lo que más seguramente concierne al público que está atento a esto es qué van a hacer se dice que probablemente más de 60,000 mexicanos van a asistir a la Copa Mundial. Y bueno, ¿cómo va a ser el encuentro de estos mexicanos con una cultura que pues les es desconocida? Primero, bueno, las mujeres tienen un trato muy especial. Las mujeres van con el vestido o abaya, que es lo que más usan, abajo de la rodilla, muy abajo de la rodilla. No pueden usar escotes. En el exterior no pueden ir de pantalones. Las reglas prevalecen también para los varones, porque los varones no pueden ir con pantalones desgarrados, que ahora creo que es una moda, que en todas las tiendas elegantes hay pantalones que parecen usados. Bueno, eso no se puede permitir. No se puede usar shorts. Quizás en las playas se los permitan, pero lo que es en la ciudad y en los estadios y esto definitivamente no. Y algo que bueno, como mexicanos seguramente nos debe preocupar es la prohibición de bebidas alcohólicas. Está prohibido el alcohol con penas muy fuertes de 3 años de prisión, algo así. Bueno, yo he visto que han comentado que van a vender cerveza en momentos en que no haya partidos, en lugares como los hoteles internacionales, donde por alguna razón también en ocasiones se puede beber moderadamente, pero el hecho es que estamos frente a una realidad que no conocemos bien. Y paradójicamente, las mujeres en Qatar son de las mujeres, digamos, más libres del mundo árabe, o del mundo musulmán más bien. Pueden ir las mujeres van a las universidades, ocupan puestos de trabajo. Hay 2 o 3 parlamentarias, es decir, forman parte del consejo, como le llaman ahí, es decir, como si fueran ministras de Estado, y la directora de museos y de edificios culturales es una mujer, por supuesto, muy cercana a la familia gobernante, que es la familia Al-Thani, que en realidad gobierna ese lugar en sus varias denominaciones a lo largo de la historia reciente, desde hace casi 150 años, que es la misma familia, a veces el tío, el padre, el hijo, el sobrino, siempre han sido ellos los gobernantes. Y esta señora que ocupa un lugar importante en digamos, un poco como ministra de la Cultura, pues es prima del emir de Qatar. Entonces, bueno, estamos frente
frente a una realidad que no nos es tan familiar y que bueno, yo creo que pues seguramente quienes asistan podrán entender todos estos preceptos, todas estas pautas culturales y no contravenirlos para evitar cualquier sanción. No sé si hasta aquí Sí, quisiera hacer déjeme interrumpirlo para hacer una pregunta. Históricamente, los países han querido ser sede de magnos eventos deportivos como los mundiales de fútbol, como los Juegos Olímpicos, en un afán de tratar de alguna manera de mostrar una mejor cara hacia el mundo. La Rusia de Vladimir Putin fue sede de los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi, del Mundial de Fútbol 2018, y aunque sabemos de las protestas por digamos, estos excesos en contra de las personas homosexuales o de, pues, incluso los abusos militares y autoritarios de Vladimir Putin, bueno, ha servido un poco el Mundial, los Juegos Olímpicos Invernales para lavarle la cara a este líder político, ¿no? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando China fue sede de los Juegos Olímpicos de Beijing. Había que mostrarle al mundo, ¿no?, que China era un país más avanzado, capaz de ser sede de este tipo de eventos. Ni qué decir con Sudáfrica 2010, que también hay que contarle al mundo, ¿no?, que el apartheid ha sido abolido, aunque en la vida real uno va a Sudáfrica y sigue viendo la marginación hacia las personas de color. Le preguntaría yo, ¿ve usted esta claridad en el caso de Qatar 2022? Es decir, este país sí tiene el interés de tratar de mostrarle una cara más amable al mundo y decirle, vengan a Qatar y vean que quizá no somos tan violadores de derechos humanos, o vean que quizá no somos tan abusivos con las mujeres. ¿Usted nota esto o considera que no es algo que le interese a Qatar? Bueno, mire, en principio yo creo que no es nada semejante a la situación de China ni de Rusia. Yo creo que Qatar es un país que se ha empeñado, siendo un país tan joven, se ha empeñado en su modernización y a partir de su desarrollo económico le ha permitido pues realizar grandes obras como se pueden ver en Doha particularmente, pero de la parte, yo creo que se engloba mucho a todos los países, y yo insisto en que no todos los países musulmanes son iguales, no todos tienen el mismo rango de restricción de las normas. Les comentaba hace un momento cómo Qatar es un país donde las mujeres actúan con una enorme libertad en los parámetros de lo que es la Sharia. Es decir, se visten con recato, pero van a las universidades, ciertamente van las de los grupos más poderosos económicamente, donde además son las hijas de la realeza, que probablemente después de estudiar en alguna universidad en la región, en Doha, o quizás salir al Cairo, después van a intentar hacer un doctorado o postdoctorado en Londres o en París, y tienen todas las posibilidades de hacerlo. Entonces, cuando se dice que quiere lavar la cara, yo no veo eso tan definitivo como en otros, como en los países que usted mencionó, Beatriz. Yo creo que el mayor problema que tiene Qatar ahora son las críticas que se han hecho justamente por los preparativos del Mundial de Fútbol. Es decir, de acuerdo con un análisis que apareció recientemente, que fue realizado a petición de las organizaciones de derechos humanos, pues resulta que hay un conteo muy impresionante de casi 6,000 muertos con los preparativos del Mundial. Esto es por los que tenían que trabajar realizando los estadios, las carreteras, etcétera, como usted lo mencionó al principio, a 50 grados centígrados, o sea que a una temperatura realmente muy difícil. La gente moría, parece que la tasa de defunción fue alta
durante estos últimos 10 años. Pero además hay otro elemento muy sintomático. A partir de que comienzan las obras para la construcción de los estadios y todo esto, aumentó también la tasa de suicidas. Ahora es un país que presenta un porcentaje muy alto de suicidas. Eh, y bueno, ¿y quiénes son estos suicidas? ¿Quiénes son estos muertos? Principalmente los inmigrantes, es decir, quienes han ido en busca de un trabajo que les permita enviar dinero a sus países, a sus familias, etcétera, a una costa de su propia vida. Esto es lo que creo que ahora es un nubarrón sobre los Juegos Olímpicos, sobre los Juegos de la Copa del Mundo, del Mundial de Fútbol, porque si esto es así, significaría que hubo más de 5,000 muertos en 5,760 minutos de fútbol, para más de 5,000 minutos de fútbol solamente. O sea, el costo de la vida sería altísimo, como han calculado estos organismos. Y sin duda tampoco favorece mucho a Qatar un anuncio que salió hoy en el New York Times, que por ser un diario tan prestigiado, yo creo que es verídico. Además está firmado por una periodista reconocida, no me acuerdo el nombre, se apellida Frost, donde dice que el gobierno está ofreciendo boletos gratuitos de avión y para el estadio, siempre y cuando conserven toda los preceptos que impone el país, pero que además denuncien a quienes no están cumpliendo con todos esos criterios que el país Qatar impone. Esto me parecería, si no estuviese firmado en ese diario, me parecería hasta un poco fake, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que un país pueda insistir en esta situación? Es decir, les damos los boletos siempre y cuando se comporten, pero además denuncien a los que no se comportan bien. O sea, como pedirles que sean delatores de los que no estén cumpliendo con las normas y con las medidas que el país impone. Así es que espero haberme expresado bien, pero no tenía algo que limpiar Qatar, sino hasta la preparación del Mundial, ¿no? Es decir, lo que venía haciendo previamente tenía que ver con por ejemplo, convertirte en un sector de punta en salud, ser un país polo en cuanto a instituciones de salud y de todo lo que podía ofrecer en ese sector, y asimismo, pues también como un polo en cuanto a infraestructura turística y de construcciones de las grandes empresas mundiales, porque ahí están las empresas petroleras más importantes, tienen sus grandes edificios en Doha, y bueno, es absolutamente una ciudad muy impresionante. Pero junto a todos esos rasgos de la modernidad, está en sus preceptos, en sus leyes, por ejemplo, el hecho de que las mujeres violadas tienen que responder a una acusación de adulterio. Es decir, las violadas se consideran adúlteras. Esto nos parece muy extraño en un país como México, donde además estamos tratando de evitar que continúen tantas
agresiones y tantos asesinatos, para decirlo rápidamente, de mujeres. Así es que por un lado hay esto, pero por otro lado, a diferencia de Arabia Saudita, que acaba de comenzar, las mujeres en Qatar pueden manejar desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, quiero decir, se privilegia que salgan con algún varón de la familia, es decir, es mejor visto a que anden solas. Sin embargo, ya hay muchas mujeres que trabajan y que sin duda hay momentos de sus trayectos en que tienen que ir solas al lugar de destino. Una idea interesante del comportamiento de las mujeres, que además se presenta en todo el mundo árabe, es la disminución de la tasa de fecundidad. Las mujeres ahora no están dispuestas a tener un gran número de hijos, y de tal forma que la tasa de natalidad en este momento está abajo del 2%, algo que es muy importante en ese mundo. Y también, para ser un país musulmán, la poligamia no va con el mundo moderno. Los varones de ahora no quieren ya hacerse cargo de más de una mujer, y aunque está permitido el matrimonio hasta con 4 cónyuges, sin embargo, ya no se practica con facilidad. Es decir, los matrimonios quieren su propia casa con una sola mujer, un solo varón y los hijos de la pareja. Esto es muy importante en un mundo como es ese. Pero insisto, tal parece que sus dificultades o las mayores críticas han surgido justamente en los preparativos de la Copa Mundial. Claro, déjeme completar la idea. Usted hablaba de los 15,000 muertos por 5,760 minutos de fútbol, que va a ser lo que va a durar, digamos, todos los partidos del Mundial. Y justamente el fin de semana en la Liga Alemana, en el juego del Hertha Berlín frente al Bayern München, pues se pudieron observar unas pancartas gigantes, ¿no?, en donde los asistentes a este juego de fútbol llamaban a boicotear el próximo Mundial, ¿no? Frases como boicota Qatar 2022 o desconecten Qatar estaban en este estadio, lo mismo que en el del Borussia Dortmund frente al Bochum. Es decir, vale este tipo de protestas, vale llamar al mundo y decir: no veas los juegos del Mundial, no sigas el Mundial, no le des difusión al Mundial. ¿Lo ve usted viable como una forma de pues reclamarle un poco a Qatar, ¿no? Digamos, estos abusos a los migrantes que murieron por construir estos estadios, que efectivamente son unas joyas maravillosas e impecables de la arquitectura, pero a costa de la vida de muchas personas? Es un gran tema el que propone, es una enorme pregunta. Yo primero solamente querría corregir ciertamente se habló de 15,000 muertos, pero también hay organismos que dicen que se tratan de una mucho menor cantidad, probablemente de 6,000, que sería enorme porque los ahogados en el Mediterráneo tratando de huir de sus países en guerra, no ha llegado a ser de una cantidad tan elevada como la más alta que se está poniendo para la construcción de la infraestructura en Qatar. ¿Y por qué pasa esto? Porque obviamente Qatar no ha exhibido estadísticas. Las estadísticas del número de muertos vienen de los países de los inmigrantes, de la India, de Pakistán, de Filipinas, de Sri Lanka. Es decir, son los países de procedencia de los inmigrantes los que han dado las cifras, y no hay una cifra, digamos,
que pueda ser oficial. Entonces, la pregunta, por lo tanto, es muy difícil. Creo que habría que tener las diferentes consideraciones. Aquí pasa mucho por una cuestión de ética de las personas. Yo no desaconsejaría ir al Mundial de Fútbol o no presenciarlo, pero simplemente que lo hagan con conciencia de lo que puede estar detrás de todo esta construcción, esta elaboración de juegos como los de la Copa Mundial. Que por otra parte, yo no entiendo muy bien cómo van a ser en términos de los anunciadores y tal, porque generalmente son las marcas cerveceras las que están impulsando la propaganda, y pues ahora, si no hay consumo de esto, no sé cómo vayan a actuar, ¿no? ¿Será la Entonces, cerveza sin alcohol, doctor, la que se venderá en los estadios del Mundial? Fue lo que logró negociar la FIFA con Qatar. ajá, bueno, mire, además también muy acorde con la región, porque la cerveza que es producto de aquellos países de la Mesopotamia principalmente, ahí es donde se inventa la cerveza, pues era una cerveza sin contenido alcohólico. Era una cerveza fundamentalmente de cebada y de trigo, y no fermentada a nivel de alcoholizarla, aunque sin duda seguramente también lo producían, ¿no? Pero sí es principalmente la cerveza que no tiene alcohol, la que ya se conoce y se consume, se ha consumido por siglos en la región, ¿no? Entonces, pues el tema está ahí, Beatriz. ¿Qué tan ética es la posición de quien quiere divertirse, pasarla bien con los deportes, a sabiendas de los dramas humanos que se han generado por esta prisa para tener eh, todas las construcciones necesarias a tiempo? Oiga, doctor, pero también es cierto que, a ver, digamos, que países, por ejemplo, hablando de los Juegos Olímpicos, como Grecia, hayan tenido este magno evento deportivo y haya sido como la puntilla para la crisis económica de ese país. Digamos que también Brasil tuvo un sufrimiento económico al haber sido sede del Mundial de Fútbol 2014, de los Juegos Olímpicos de 2016, de los Juegos Paralímpicos ese mismo año. Es decir, parece que la tendencia mundial de organismos como el Comité Olímpico Internacional, como la propia FIFA, es ya basta de darle este tipo de eventos a los países que no tienen economías suficientemente sólidas, que después no dejen un desastre económico, que al final de cuentas lo termina pagando el ciudadano, que es el que sufre, ¿no? Le viene bien al mundo que países como Qatar, como justamente China, como Rusia, o ciudades como Londres, como París, pues sean las sedes, ¿no?, de estos eventos deportivos, ¿no? Ya no más, digamos, sufrimiento económico para los países a costa de estas fiestotas que hacen los organismos como el COI o como la FIFA y que pagan los países. Bueno, sí está apuntando usted un tema importantísimo, ¿no?, que hay que considerar. Pero yo creo que ya lo están teniendo en cuenta los organismos como la FIFA, ¿no? Porque tengo entendido que el próximo Mundial de Fútbol va a ser en 3 países, ¿no? Así es, México, uno de ellos. Uno de ellos, claro, lo cual ya significa que ya están muy alertas en términos de este desgaste económico que se ha dado, y que algunos han salido peor librados que otros, como bien señala el caso de Grecia, que fue realmente muy complicado lo que generó los costos de los juegos que tuvieron lugar en Grecia, ¿no? Así es que, claro, yo creo que es uno de los motivos por los que van a un país rico,
porque sí estamos hablando de un país rico, si hay todas estas prebendas de las que se han hablado, etcétera, si tiene ese Producto Interno Bruto tan alto, si es mm, uno de los países con más reservas probadas de gas, etcétera, eh, seguramente concierne a sus fines estratégicos y de imagen, también la realización de un evento de un evento mundial, global como este, ¿eh? Y creo que a Qatar una de las cosas que más falta le hacían, que es semejante a otros países, a los Emiratos Árabes, por ejemplo, etcétera, es poderse enlazar con el mundo de esa manera, porque son países que por diferentes razones han permanecido en un cierto aislamiento, ¿no? Tiene que ver con la cultura, con la religión que profesan, etcétera, pero, pero ciertamente un mundial de fútbol los pone en el escaparate mundial, los pone en un lugar privilegiado para exhibir sus logros, los que sean, y que la crítica se aminore. Pero en todo caso, eh, de ser ciertas estas cifras que se están dando, me parece muy grave, muy serio, y que aún así decidamos que podemos, eh, pues, pues también comprometernos de una manera que yo no he visto de otros países, porque esta idea de que México envíe hasta, hasta personajes de la Guardia Nacional para, para estar cerca de los mexicanos me parece un gasto muy fuerte también para el país, ¿no? No sé hasta dónde esta, esta información esté comprobada ya, pero, pero me parece pues propiamente, más que escandaloso que tenga que ir la policía mexicana a cuidar a los mexicanos. Se dice que apoyados también por la policía por la policía, por las personas, los policías cataríes estarían en coordinación con los, eh, eh, con los policías que vayan de México. No sé si algún otro país haga algo semejante, pero me parece muy fuerte. Eh, Bueno, no sí, sé sí habría si, que decir que México es uno, digamos, de los países que más aficionados suelen viajar a los mundiales de fútbol. Venden el coche, hipotecan la casa, o sea, hacen de todo para estar ahí siguiendo a la selección nacional, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Lo sabe la FIFA y saben que siempre va a llegar un grupo de mexicanos muy nutrido, que por cierto, esto me da pie para preguntarle, a ver, no quiero hablar en general de los ciudadanos de Occidente, pero digamos, ¿por qué le cuesta tanto trabajo al aficionado mexicano entender, digamos, estas reglas de Qatar? A ver, van a venir acá, pero pues no van a consumir alcohol porque en este país no se permite. ¿Por qué le cuesta tanto al aficionado mexicano decir, oye, pero es que si yo quiero salir a ligar y no puedo, y entonces si ando de besucón en la calle, pues me voy a meter en un problema con la ley? Porque me da la impresión de que parece como si fuera de, vámonos a, no al mundial, sino a hacer travesuras a otros países, ¿no? Ya por ahí alguien se orinó en la flama del soldado caído. Tenemos pues esto de los hombres mexicanos yendo a Rusia, ¿no? ¿Cómo no? Pues a través de Tinder a ligar a las rusas que están guapísimas. O sea, ¿por qué vemos tan mal tener que respetar las leyes de otro país? Porque de verdad si hay una violación flagrante a los derechos humanos, o porque a nosotros nos gusta portarnos con las libertades a veces excesivas que tenemos en este país. Ayúdenos a entender este fenómeno, por favor. bueno, ahí entramos al terreno de la sociología. La, la, las masas suelen comportarse de una cierta forma muy particular según los estímulos que encuentran y las reacciones que pueden tener respecto a esos estímulos. Sí, yo comparto con usted la idea bueno, o más bien lo que es un dicho universal, ¿no? A donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Es decir,
comportarnos de acuerdo con las reglas del país que visitamos. Pero ¿sabe una cosa? No es, entre los mexicanos, a lo mejor se abusa de la más fama de esto que se identificaría como un cierto libertinaje, pero, pero, pero no es totalmente cierto, porque he visto también en los países árabes, a estadounidenses, a europeos, que exhiben eh, un comportamiento diferenciado. Eh, las mujeres les da mucho trabajo que si están en un lugar caluroso, no tienen que hacer a un lado las vestimentas eh, escotadas o las vestimentas Ujú. ligeras más bien, y usar algo más acorde con lo que se ve ahí. Eh, Les digo, ni las europeas ni las estadounidenses aceptan este tipo de cosas. O sea que no es solamente el mexicano, o sea, quiero Claro. dejar claro qué es esto. Claro, a nosotros obviamente nos da más vergüenza cuando se trata de algún mexicano haciendo esto, como ir al Arco del Triunfo y un poco hacer mofa del soldado desconocido, ¿no? Que más bien muestra, y no me quiero meter en eso, quizá para algún otro programa, quizá algo que decimos, y bueno, nosotros, ¿por qué nos debe importar eso? Porque pues, recientemente hemos visto cómo han pintado el Paseo de la Reforma, sus estatuas, cómo las han tirado, golpeado, robado, y no hay ninguna reacción de las autoridades respecto a eso. O sea que ahí hay también ya una práctica que no solamente presentan en el extranjero, sino también muchas veces en México. No tengo que recordarle, porque también me apena muchísimo, que en uno de los mundiales de fútbol, este, hubo una violación frente al Ángel de la Independencia, una Sí. violación masiva de una mujer. Entonces, eh, realmente le digo, es el comportamiento, eh, pues esto que se denomina más como machista, eh, identitario. Se juntan muchos que adolecen de lo mismo y entonces creen que pueden hacer cualquier disparate, ¿eh? Y esto, pues evidentemente, es muy grave. Creo creo que Relaciones Exteriores ha estado insistiendo mucho en que los mexicanos observen las reglas del país al que van, y pues creo que tendría que haber la certeza de que han entendido cómo pueden cómo pueden ser las cosas allá, y que usted ha descrito muy bien, ¿no? Desde luego, eh, pensar que van a ligar o que pueden, o que pueden arrancarle el velo a una mujer para ver cómo es, esto, sí, realmente es algo muy penoso que puede llevar a serias dificultades al, a los mismos mexicanos y a las autoridades mexicanas, que también, porque eh, de pronto pareciera como que al gobierno mexicano le interesa mucho este mundial con todos los preparativos que ha hecho también, y de que se viene hablando del asunto desde hace un buen rato. Ojalá y que se hable de esto, sirva para que, para que los connacionales que están allá y que aunque no queramos nos representan, puedan realmente aceptar la diversidad, y que pueden ser y que pueden adoptar las reglas del país que les acoge. Eh, Correcto. También tenemos también ahí la ventaja de que también tenemos un número de inmigrantes mexicanos muy alto en Qatar, ¿eh? No recuerdo en este momento precisamente el número, pero hay muchos mexicanos trabajando en Qatar ya desde hace tiempo.
Claro, y finalmente ya de salida, doctor Carlos Martínez Azadi, por supuesto agradeciendo mucho su participación esta noche. Mañana el conversatorio, hablemos de Qatar y sus mujeres, donde va a estar Carla Pascual, que es poeta, narradora y politóloga del CIDE, y usted como coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente. Esto a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Mire, aquí tengo el libro, Descubrirme en Qatar, a ver si lo alcanzan a ver ahí, ¿será? Sí. La autora es Carla Pascual, que claro. Por cierto el libro está siendo presentado ahora mismo. Exacto, sí, y justo por este programa yo no pude asistir a esa presentación, pero de todas maneras mañana va a estar con nosotros en nuestro seminario y podremos hablar también de algunas de los señalamientos que hace en su libro, que justamente cae pues en un momento muy adecuado, ¿verdad? Para Doctor Martínez Azad, pues tema. No me queda más que agradecerle su tiempo, toda la luz que nos ha dado a todos quienes nos siguen en Sin embargo al aire, en este espacio Sostiene Pereira, para que estemos viendo con mejores ojos y más alertas el próximo Mundial, que ya decíamos va a comenzar el próximo 20 de noviembre. Que tenga usted muy buena noche y pues perdónenos, doctor, por haberle arruinado la presentación del libro de Carla Pascual, pero muchas gracias. Beatriz Pereira, muchísimas gracias, gracias al público que nos ha escuchado y espero que las palabras que he dicho aquí puedan serles útiles. Muchas gracias y muy buenas noches. Claro que sí, gracias y buenas noches. Bueno, no los podemos ir sin, por supuesto, contarles que México, la Selección Nacional de Fútbol, está ahora mismo ya en España, que le quedan 2 partidos de preparación, el del próximo 9 de noviembre frente a Irak y el del 16 de noviembre que será frente a Suecia. El 14 de noviembre, el entrenador argentino Gerardo el Tata Martino va a dar a conocer la lista definitiva. Déjeme decirle rápidamente quiénes son los jugadores mexicanos que están ahí en esta prelista de 31 seleccionados. Los porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota, que sé que hay una polémica de quienes decían que no Rodolfo Cota tenía que haber sido el tercer portero, sino que más bien Carlos Arteaga de Santos era el portero, que por joven, que porque tiene un futuro interesante, tendría que haber sido el convocado en esta lista de 31, y que al final de cuentas Gerardo Martino se decanta por Rodolfo Cota, le tiene mucha confianza, ve que Cota le ayuda mucho con el vestidor, entonces estos son los arqueros. En la saga, los defensas, a ver, está Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo y Jesús Angulo. Sabemos, por lo que hemos visto, por la manera como ha jugado Gerardo Martino en el tiempo que él ha sido el seleccionador nacional, pues que le gusta mucho a Néstor Araujo y César Montes como centrales, que seguramente veremos a Jesús Gallardo por el costado izquierdo y por el costado derecho a Jorge Sánchez. Ahí sabemos que aunque Johan Vázquez juega en el fútbol de Italia con el Cremonese, pues no ha tenido mucha actividad, su equipo está peleando por el no descenso y no le gusta mucho Johan Vázquez, ¿no? A mí particularmente sí es un jugador que me gusta muchísimo más, pero bueno, pues César Montes y Néstor Araujo tienen la estatura que Gerardo Martino considera que puede estar ahí para estar tratando de detener sobre todo a Polonia en este primer encuentro del 22 de noviembre, donde literalmente México se va a estar jugando su participación o no a la siguiente ronda. Los mediocampistas, a ver, Andrés Guardado, un histórico de la selección nacional, Héctor Herrera, que ya sabe usted que dejó el fútbol europeo y se fue a jugar a la MLS, está Carlos Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo. Bueno, pues sabemos que ahí los que le gustan por el centro es Edson Álvarez, Héctor Herrera por el costado derecho, y por el costado izquierdo seguramente veremos los últimos minutos de Andrés Guardado, que va a estar jugando su 5º mundial, y seguramente por ahí lo combinará con o Luis Chávez o Carlos Rodríguez.
Sabemos que ya Andrés Guardado no está para jugar 90 minutos, entonces dependiendo del rival y dependiendo las condiciones del juego, Gerardo Martino definirá, pero aquí seguramente pues el sacrificado será Eric Gutiérrez, el que no irá, quizá Eric Sánchez. Y en la delantera, bueno, ya sabe usted, Raúl Jiménez juega en el Wolverhampton, está acusando por una pubalgia brutal. No parece que Raúl Jiménez va a estar físicamente ni en ritmo para poder estar en el Mundial. Lo mismo ocurre en el caso de Jesús el Tecatito Corona, fractura de peroné. Estos jugadores no están ni al 20 al 30% de sus capacidades físicas. Pueden ser los sacrificados. Gerardo Martino los está esperando hasta lo último. Y ahí en esa lista pues habrá más sacrificados porque están Diego Lainez, Alexis Vega, Roberto El Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martín, el delantero del América, Santiago Jiménez, que ahora está en el Feyenoord de Holanda, Rogelio Funes Mori. Entonces, si por lesión las bajas son Raúl Jiménez y Jesús Corona, pues lo más probable es que lo que veremos en Qatar 2022 es por el costado izquierdo Alexis Vega, por el centro a Henry Martín y por el costado derecho al Chucky Lozano. Parece que Diego Lainez tampoco estará en esa lista de 26 que dará a conocer el 14 de noviembre el entrenador nacional. Y en los próximos programas, por supuesto, estaremos muchísimo más ya metidos en temas de fútbol. Por ahora, pues yo les quiero agradecer esta noche su compañía en Sostiene Pereira. Muchísimas gracias a todos los que nos han comentado, a los que en el chat, vamos a ver algunos de los comentarios que nos han hecho, porque por aquí había uno interesante en el que pedían, que ya no lo alcancé a ver para pedirle su opinión a Carlos Martínez Azad, pero hablaba sobre el tema de la educación en Qatar, ¿no? Que es un tema que debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Roseli Begarts dice, Oriente distinto a Occidente, por supuesto. Entonces nosotros vivimos en esta parte del mundo, tenemos que aprender a leer y a ver a estos países que son lejanos a nosotros y sobre todo pues desconocidos, ¿no? Javier Minor dice, Beatriz Pereira, la felicito por su visión y su profesionalismo periodístico al exhibir los rincones oscuros del deporte. Detrás de estos enormes negocios hay un montón de basura. Sí, Javier, así es. Yo sé que yo soy la reportera que siempre pues está echándole a perder la fiesta y que siempre todo el mundo está en el gran festejo y disfrutando las competencias y lo bello que pueden ser unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol, pero no podemos quitar el dedo del renglón. Y lo primero que creo que sí tendríamos que decir es que ¿qué tan válido es que un país como Qatar, que consiguió ser sede del Mundial a partir de una serie de sobornos y que esto quedó al descubierto con esta investigación conocida como el FIFA Gate, cuando supimos cómo el comité ejecutivo que encabezaba Joseph Blatter, el entonces presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, pues quedaron al desnudo, ¿no? Julio Grondona, Ernesto de Luca, aquellos dirigentes poderosos de la CONMEBOL, es decir, del fútbol sudamericano, del fútbol europeo, el propio Michel Platini, una figura histórica del fútbol. Bueno, como muchos de ellos se confabularon para pedirle literalmente dinero, que lo pusieran sobre la mesa, para garantizar que Qatar fuera sede del Mundial 2022. ¿Y por qué supimos esto? Bueno, porque recordemos, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia eran países que estaban pugnando por la candidatura para el Mundial de 2018 y ya desde Sudáfrica 2010, literal, esa es una conversación que tendremos aquí en algún momento con unos periodistas mexicanos que estaban allá, escuchando literalmente a estos líderes del fútbol mundial decir que Rusia y Qatar iban a ser las próximas sedes del Mundial de Fútbol. Le estoy hablando de Sudáfrica 2010, O sea, en 2010 ya estaba planchado y simple y sencillamente llegaron a votar para que estos dos países fueran las sedes de los mundiales. Eso evidentemente desencadenó la ira de Estados Unidos y a partir de una investigación que se le hizo al entonces secretario general de la CONCACAF, a Chuck Blazer, que lo detectaron por el no pago de impuestos, bueno, digamos que Chuck Blazer fue el jilguerillo que cantó y a partir de entonces fue un hilo que comenzó a jalar el FBI para llegar a la conclusión de cómo el dinero se le había entregado a estos altos dirigentes de la FIFA para darle la sede de los mundiales a Rusia en 2018 y a Qatar 2022. Entonces, por ahora aquí la dejamos.
Nos vemos el próximo lunes. Los próximos lunes, hasta que concluya el Mundial, nos vamos a estar viendo aquí en Sostiene Pereira. Por supuesto, los invito a que se conecten con nosotros en el programa, que se suscriban al canal de Sin embargo al aire, así pueden recibir las notificaciones de este programa. Por supuesto, siempre son bienvenidos sus comentarios, los superchats. Buenas noches por ahora, que descanse, pásala muy bien y preparémonos todos para ver el primer Mundial de Fútbol en la zona del Medio Oriente. Gracias y buenas noches.